misterio de la oración. Y tenemos como subtema en esta noche la autoridad de la oración. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, Cristo por primera vez, jamás esto en el Antiguo Testamento había sido escuchado. Y por primera vez Jesús hace una aseveración asombrosa. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando oraba el pueblo de Dios, le oraban a Yahweh, a Jehová. Pero ahora viene el Hijo de Dios y toma la autoridad de Yahweh, que depositó el Padre en él, y ahora Jesús dice, ahora yo soy el que vengo en la autoridad del Padre, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nos acercamos en esta noche a una área tremenda de la oración, que es la autoridad de la oración. Podemos en esta noche adelantarnos para decir, solamente aquellos que han nacido de nuevo, solamente aquellos seres humanos que han recibido y aceptado la vida de Jesús en sus vidas, son los que tienen autoridad para orar. Ya vimos en la conferencia pasada que en todas las religiones se reza, y no saben ni a quién le están rezando, ni por qué están rezando, ni tienen la garantía ni la seguridad de sus rezos. Es una expresión por la eternidad que cada uno de nosotros llevamos desde que Dios nos creó. Pero cuando venimos a Cristo, comenzamos a experimentar lo que se llama la conversación con Dios, comenzamos a unirnos con Dios a través de su Espíritu, y es el Espíritu Santo que recibimos cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, el que nos capacita, el que nos habilita, el que nos proporciona y nos da el poder para que cuando oremos podamos sacudir las puertas mismas del infierno. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, y veamos esta verdad. Dice Romanos 8, versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí Pablo está hablándole a los cristianos, y lo primero que se nota es que nosotros, aún siendo cristianos y teniendo el Espíritu Santo y la naturaleza divina de Dios, nuestra carne sigue siendo débil. Entonces, en el lado humano, seguimos siendo dichoso el que pueda entender en esta tarde su debilidad humana. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, Dios ha depositado un tesoro que es su Espíritu dentro de una naturaleza frágil, dentro de una naturaleza humana débil. Y somos tan débiles humanamente, yo dije dichosos los que lo puedan entender, porque si tú lo entiendes, jamás vuelves a confiar en tu humanidad, en tu carne. Porque comienzas a descubrir que solamente cerca de Dios podrás alcanzar y lograr todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Nunca en la carne. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad está hablando? A nuestra debilidad humana. O sea, humanamente, el ser humano no puede orar. Tiene que haber algo sobrenatural en el ser humano que pueda capacitarlo para poder orar. ¿Por qué? Porque mi humanidad, síganme con cuidado, mi humanidad no está conectada con Dios. Es mi espíritu el que está conectado con Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, no es en la carne que le adoran, no es en el alma que le adoran, aunque el alma esté involucrada, pero es en espíritu y en verdad.
Y como antes de que fuéramos cristianos nos desconectamos por Dios, desde el nacimiento, dice, cuando el pecado llegó al huerto del Edén, el ser humano nació desconectado con Dios. Recibes a Cristo y al Espíritu Santo y nos volvemos a enchufar con Dios. Y mi comunión con Dios, mi adoración a Dios y mi conocimiento a Dios tiene que ser a través de mi espíritu, con el Espíritu de Dios trabajando dentro de mi mente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque hemos de pedir, aquí lo explica, como conviene, no lo sabemos, o sea, nuestra humanidad no sabe, no conoce las cosas de Dios. Si yo conozco a Dios, repito, lo conozco en mi espíritu. Es mi espíritu el que me pone en contacto con Dios. Entonces, nunca sabemos cómo pedir. Santiago dice en el capítulo 4 que el ser humano no tiene porque no pide. Y cuando pide, pide mal para gastar en sus deleites. El ser humano viene aquí, Señor, sáname mi hígado, sáname mi páncreas. Hermano, ore por mi alta presión. Y esa persona que está viniendo a pedirle a Dios una oración, esa persona no vive en santidad, no vive en comunión con Dios. Viene a pedirle a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Y le pedimos mal a Dios. Señor, te pido que restaures mi matrimonio y tú no estás haciendo nada por cambiar cuando tú tienes que comenzar a cambiar para que Dios sane tu matrimonio. Y así es la forma en la que el ser humano humanamente no conoce la voluntad de Dios. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo nos fue dado. Sigamos leyendo. Como hemos de pedir no conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo recuerdo hace muchos años cuando oí una conferencia de un señor que dijo que esto eran las lenguas. Y aunque sabemos que existe el don de lenguas y que hay personas que tienen este don y no todos lo tenemos, estas no son lenguas, porque aquí está hablando de gemidos que no se pueden pronunciar. La palabra indecibles significa que no se pueden ni siquiera expresar. Y en segundo lugar, no está hablando del ser humano, aquí está hablando que es el Espíritu el que está gimiendo indeciblemente. Comprobémoslo en el versículo siguiente. Mas el que escudriña los corazones, o sea, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es entonces el que le lleva a Dios lo que muchas veces en mi corazón yo no puedo expresar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo gime y sufre junto conmigo. El Espíritu Santo es tan hipersensible que cuando estamos quebrantados con un corazón contrito y humillado, podemos caer y no sabemos ni qué decirle a Dios. El Espíritu Santo dice, no hay necesidad de palabras. Yo voy a subir al Padre y le voy a expresar y le voy a dar a conocer tu condición. Y yo voy a interceder por ti, porque a su derecha está sentado el Hijo, el cual vive para interceder por nosotros. El Espíritu entre nosotros intercede y eleva la oración, y el Hijo de Dios se para delante del Padre y le dice, ¿verdad? Son mis hijos, y el Padre tiene verdaderamente que contestar nuestras oraciones porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Muy bien, ¿qué es lo que nos da la autoridad para orar? Asegurar en esta tarde nuestra respuesta en el corazón va a ser esencial si queremos tener una vida de oración efectiva. Ya vimos anteriormente que la oración es el vehículo, apúntalo si no lo sabes todavía, la oración es el vehículo a través del cual nos comunicamos con el Dios invisible, es el medio de nuestra comunicación con el Dios invisible y el medio a través del cual nuestro espíritu afecta y es afectado por la voluntad y el propósito del Creador. El Espíritu Santo va a usar la Biblia para revelarme la voluntad del Padre y el propósito del Padre para mi vida y para tu vida.
Yo tengo que conocer el plan de Dios y los propósitos eternos, porque ya vimos desde la primera conferencia, los propósitos de Dios son eternos, para que cuando yo ore, esté orando conforme al plan de Dios, porque si lo que yo le pido a Dios forma parte de su propósito para mi vida, tengo la seguridad de que mi oración es contestada. Les voy a dar un ejemplo. Dios dice que nuestros hijos serán como olivos junto a nuestra mesa. Dios dice, serás salvo tú y tu casa. Dios dice en los Salmos, mi semilla, mi descendencia será bendita. Entonces, todo cristiano y toda cristiana debe de apropiarse de esta promesa. Es la voluntad de Dios que mis hijos lo conozcan. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, seguiré orando por ellos. Y aunque tu hijo esté ahorita en drogas y tu hija se haya ido de la casa y estés viendo ahorita en el mundo visible algo que no forma parte del mundo invisible, aún así tú tienes que aferrarte a las promesas de Dios y no desmayar en tu corazón, porque serás salvo tú y tu casa. Y nosotros y nuestra casa no implica a nuestros primos, ni nuestros papás, ni nuestros cuñados. Está hablando de mi matrimonio y de nuestros hijos. Ahora, si tú oras como matrimonio y la voluntad de Dios es que tu pareja pueda ser tu ayuda idónea, pero tu esposa se atranca y no quiere caminar, y tú sigues caminando con Dios, el propósito de Dios no es que te divorcies. El propósito de Dios es que tú sigas buscándolo a Él, te olvides de ella, tú síguelo amando y todo, cuídate del adulterio, porque es muy fácil cometer adulterio cuando el cónyuge no está colaborando con uno. Y si tú mantienes tu santidad delante de Dios, déjale a Dios a tu esposa, déjale a Dios a tu esposo. Si tu esposa no ha cometido adulterio, Dios te la quita de alguna manera, algo le pasa, ¿verdad? Se va a la barranca o se le cae el volcán Paricutina ahí arriba, o lo mismo al tumor con el que estás casado, que te ha hecho la vida de cuadritos, pero solo Dios sabe si la persona a nuestro lado es la persona que forma parte de su propósito para poder llegar a completar la misión que Dios nos ha encargado. Nuestra misión es cambiar nosotros, seguir a Dios y dejarle a nuestra esposa, nuestro matrimonio y nuestros hijos en sus benditas manos. Vayamos al libro del Génesis y repasemos brevemente la caída humana, porque es sobre esta base que podemos nosotros orar. Originalmente Adán y Eva tenían comunión con Dios, estaban conectados con Dios. Y la relación que tenía Adán con Dios era de oración, al grado que dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba por el huerto. O sea, continuamente ellos estaban oyendo, Dios nos dio oídos, nos dio una mente para entender, oían y entendían su voz. Y tenían una conversación y una comunión íntima con Él. Yo no puedo conocer a nadie más que a través de mi comunión con esa persona. Todo esto lo vimos en la clase anterior. Si tú quieres conocer a una persona, necesitas pasar tiempo con esa persona. Si como matrimonio ustedes no pasan juntos tiempo diario, media hora diaria, o de vez en cuando luna de miel, o que no tengan tiempo de platicar y la comunicación se rompa en el matrimonio, es un matrimonio dividido por las fuerzas del infierno. La barrera más grande de un divorcio es la falta de comunicación en el matrimonio, donde tú ya no le hablas a tu esposa no te habla a ti, ¿cómo la voy a conocer? No, esta vez, vieja chillona, siempre que llevo ella habla mal de ti también, y nunca han podido entenderse, ni comunicar sus emociones, ni sus sentimientos, por falta de comunicación. Así hay muchos cristianos que dicen, ay, si Dios es Dios, ¿por qué manda temblores? ¿Por qué manda huracanes? ¿Por qué permite estas cosas? Por tu falta de comunicación con Él, no esperes entenderlo. Pero si tú mantienes una comunicación ininterrumpida con Dios, dice la Biblia, los entendidos entenderán todas las cosas. Daniel capítulo 12. En Génesis 3, vemos nosotros en qué estado quedó la humanidad después de la caída, porque es importante recordar el estado en el que tú y yo nos encontrábamos antes de nacer de nuevo. En primer lugar, en Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán y Eva que el día que comieran iban a morir. Cuando pecaron,
La primera consecuencia de nuestros primeros padres es que se aislaron, se cortó el cordón que unía umbilical con Dios, se cortó la línea de comunicación con el mundo, con la eternidad y con el mundo invisible y el mundo espiritual, se cortó y el ser humano quedó aislado de Dios. Pero como el ser humano, desde Adán hasta nuestros días, quedó aislado del cielo, traemos la imagen todavía de Dios, distorsionada y pervertida dentro del corazón. Sabemos que hay un Dios, sabemos que hay la eternidad, y el ser humano inventó las religiones. ¿Para tratar de qué? De poder, a través de adorando al Paricutín, adorando a las torres de Teotihuacán, adorando a los dioses de Aquiles, a los dioses griegos. Nos hemos inventado millones y miles de dioses y miles de formas para poder hacer contacto con el cielo. Y nadie nos podrá decir cómo hacer contacto con el cielo si Dios no hubiera bajado a esta tierra en la persona de Jesucristo y nos hubiera dicho: yo soy el vehículo para que tú te conectes con mi Padre otra vez. Entonces, lo primero que el ser humano sufrió fue aislarse de Dios. En segundo lugar, dice en Génesis 3:9, que quedamos confundidos e inseguros de nuestra verdadera identidad. Quedamos confundidos e inseguros acerca de nuestra verdadera identidad. Mas Jehová, Dios, Génesis 3:9, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y desde Adán hasta nuestros días, el ser humano no sabe de dónde viene, dónde está y a dónde se dirige. Son las tres preguntas de todas las religiones y de todos los filósofos. Ninguna filosofía, ninguna religión, ni ninguna ciencia nos podrá contestar estas tres preguntas más que la Biblia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde estás tú? Dios sabía y Dios sabe dónde te encuentras y dónde me encontraba yo antes de ser cristiano. Pero porque el ser humano perdió su identidad. Las mujeres creen que solo sirven como objetos sexuales. Ayer fuimos a predicar en Toluca al Moloyita, la prisión estatal del Estado de México. A 500 presos, eran 200 mujeres y 300 varones. Se convirtieron el 100%. Todos se pararon a recibir a Cristo. Pero así lo filmamos, les vamos a pasar la película porque filmamos todo y fue una cosa preciosa. Pero yo les decía a todas las mujeres, bueno, de veras, tú entras a una prisión y es lo más deprimente que puedas, el medio ambiente más deprimente en el cual tú puedas estar. Y estaban todas, ¿verdad?, con unas caras de angustia, ellos también, y ves ahí todo el panorama del ser humano caído, sin esperanza, y es el semillero y el campo más fértil que existe para sembrar la palabra, los hospitales y las cárceles. Y yo les decía a las mujeres ayer en la prisión, les decía: ustedes precisamente se dejan manosear por cualquiera, se dejan tratar como, por eso aceptan ser Miss México, que es un mercado de carne, Miss Universo, que es un mercado de carne, los desfiles de modas, que todo absolutamente está relacionado con el sexo en la mujer. La mujer ha aceptado ese papel y hasta para el jabón anuncian el sexo. Y la mujer ha perdido su identidad, y como el hombre ha sido un macho, nieto de Zapata, ahijado de Pancho Villa, la mujer ha tratado de rebelarse contra este machismo varonil, formando movimientos feministas, movimientos de independencia de la mujer, y se fueron al otro extremo, ¿verdad? Son las seguidoras de Paquita, la del barrio. Con un odio tremendo a los hombres, como también Lupita D'Alessio, ¿verdad?, que les tiran, somos ratas de dos patas, abortos de la naturaleza, escupitajos del cielo, bueno, todas las cosas, y no se les culpa a muchas mujeres de estas, porque los hombres han sido indirectamente culpables de que la mujer se encuentre en esta situación. Pero cuando recibes a Cristo, como hombre y como mujer, recobras tu identidad. Y lo primero que los varones hacemos cuando recobramos nuestra identidad es que se nos tiene que ir lo macho.
Es lo primero que tiene que salir de tu vida, lo macho. Y la mujer tiene que recobrar su identidad y saber cuando tiene a Cristo que vale su precio en oro, porque Dios, el Hijo de Dios dio su vida por ti en la cruz, y aunque tu esposo te diga, eres una tonta, eres una bruta, mi mamá dijo no me casará contigo, nunca harás nada, no lo oigas al león rugir. Tú oye lo que Dios te dice, tú eres una joya, algo precioso para los ojos de Dios, y recobras tu valor. Y ya no vas a andar ahí menospreciándote, y nadie me quiere, y soy la arrimada, y soy la huerfanita, me dicen Anita la huerfanita, etcétera, etcétera, porque recobras tu identidad, y cuando alguien recobra su identidad, ya no dependemos de nuestro valor, de lo que la gente, como la gente nos valúe. Ya no me importa si la gente me dice que soy esto, que soy el otro, mi valor viene del cielo. En tercer lugar, Adán y Eva, en Génesis 3:5, quedaron sin dirección para distinguir entre el bien y entre el mal. En tercer lugar, cuando nacemos, todos los seres humanos, y continuamos en el siglo XXI, los que no tienen a Cristo en su vida, siguen sin saber qué es bueno o qué es malo. En otras palabras, una persona que no es cristiana es una persona que ella, de acuerdo a su ética inventada por ella, y de acuerdo a su perspectiva de cómo ve el mundo, y de acuerdo a sus conclusiones o proposiciones filosóficas, ella es la que va a determinar que lo que estoy haciendo es bueno o lo que es malo. Por ejemplo, tú le preguntas a un homosexual o a una lesbiana, y te va a contestar, es mi estilo de vida, tenemos derechos, respétenos. Esa es la perspectiva de ellos. ¿Estaremos mal nosotros o estarán bien ellos? ¿Realmente es un estilo de vida? ¿Realmente podrán adoptar a niños y podrán formar matrimonios? Y nos damos cuenta que si no hubiera una norma, si Dios nos hubiera dejado solos para que cada quien decidiera, esto es bueno, esto es malo, pues para mí no es bueno, para ti es malo, déjame vivir mi vida. Imagínense ustedes el mundo de confusión que estaríamos viviendo. Pero gracias a Dios que cuando venimos a Cristo es Dios el legislador de la moral y el que dicta lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano perdió la dirección. Dice el versículo 5 que la Satanás les dijo, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, tú no necesitas, le dice Satanás al ser humano, no necesitas a Dios para tú determinar qué es bueno, qué es malo. Y el hombre cayó en la trampa. Y sigue cayendo todos los días. ¿Y cuánta gente, verdad, ha hecho su propia filosofía de vivir? Y quieren ellos determinar qué es bueno y qué es malo. O sea, realmente se han convertido en dioses para ellos mismos. En cuarto lugar, en Génesis 3:10, perdieron su sentido y significado para vivir. Dice Génesis 3:10, y él respondió, Adán le respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el momento en el que tú naces y yo nazco, la vida se puede definir con una sola palabra: frustración. ¿Cómo podríamos definir la vida del ser humano? Frustración. No importa que llegues a presidente de la República, a Miss México, a ganar los 400 metros planos, a gobernador del Estado de México, a jefe del Distrito Federal, a senador, no importa la cima y el lugar y el pináculo que alcances. Nunca, jamás podrás estar satisfecho. Porque no fuimos creados para encontrar en este mundo la satisfacción más que en Dios. Vive el ser humano escondido de Dios, vive con temores, y llegas a los 70, 80 años de edad, temor de la muerte, temor que el seguro no me pague mi pensión, que se muera mi esposa, que se muera mi esposo. El ser humano vive gobernado por temores. Los jóvenes, temor de que le abandone su noviecita, que no se vayan a casar, que se vayan a casar tarde, porque no tienen identidad, no tienen propósito, no hay significado para vivir. Cristo dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba de mí, el agua que yo le doy, será como una fuente que salte para vida eterna.
Y finalmente, en quinto lugar, ahí mismo en el versículo 10, en quinto lugar, la pareja humana quedaron gobernados por el temor, en lugar de la confianza en su Creador. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y desde entonces hasta nuestros días, el ser humano tiene miedo de subirse al avión, miedo de las arañas, miedo del cáncer, miedo del SIDA, miedo de abandono, miedo del rechazo, miedos, temores, 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 temores. Y Jesús vino a hacernos libres de los temores, libres de las ansiedades, libres de los problemas en cuanto al futuro, libres del pecado, libres para que tuviéramos en la oración el poder de ser libres. Vamos pues a comenzar en esta tarde, en Efesios capítulo 1, a analizar que el plan de Dios para la redención es consistente con su carácter y sus propósitos. Hemos visto que los propósitos de Dios son eternos, o sea, lo vimos en la primera conferencia. Lo que Dios se propuso desde el principio, la caída humana no abortó su plan, no interrumpió su plan más que temporalmente. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que los propósitos originales de Dios, desde antes de que la fundación del mundo fuera llevada a cabo, desde antes de que Adán y Eva cayeran, esos propósitos de Dios se van a cumplir porque lo que Dios dice se tiene que cumplir. Y como estos propósitos de Dios son eternos, yo tengo que saber que Él perfeccionará en mí lo que Él ha comenzado. Como Dios le dijo a Abraham, no te dejaré hasta que cumpla en ti el propósito por el cual te llamé. En Efesios 1, versículo 4, podemos encontrar esta verdad cuando dice la Biblia con una profundidad excelsa: nos escogió de Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de que creara Dios el universo. La primer pareja, antes de que hubiera árboles, antes de que hubiera animales, en la mente de Dios había un plan. Que los seres humanos que regresaran y cayeran, que habían caído y que regresaran a Él, fueran santos y sin mancha delante de Él. Vamos por orden. En esta noche he conocido, Padre mío, que tu propósito para mí es que yo sea santo. Es la prioridad de Dios para mi vida, la santidad. ¿Por qué, Señor? Y me contesta Dios, porque es la única manera de que seas feliz. No vas a encontrar en este mundo terrenal lleno de apariencias y de tentaciones la paz y la felicidad verdadera más que en la santidad. Dios ha diseñado que si yo soy santo, sea feliz. Y Dios ha diseñado que si vivo en pecado, voy a tener miseria, sufrimiento, frustración, falta de significado, falta de propósito, sin identidad en mi propia vida, porque la tristeza y el sufrimiento están ligadas al pecado. La felicidad y la paz están ligadas a la santidad. Pero cuando nosotros comenzamos a entender esto, nos damos cuenta que nuestra, dijimos al principio, humanidad, nuestra carne, hace todo lo posible y nos grita y nos pide que le demos gusto. Y vas caminando por la calle, estás casado y pasa una muchacha guapa y relinchas como caballo bien alimentado detrás de ella. Ya tienes 4 o 5 kilos de... a la tola en la noche y a los tamales de rajas. Tienes problemas con tu salud y no la cuidas. Sabes que estás casado y que la fidelidad a tu esposa es y está ligada a tu felicidad y le eres infiel a tu esposa. Por eso vives como vives, tan frustrado, tan vacío, y nunca vas a encontrar, ni tú ni ella, el significado y el propósito de vivir, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para un propósito, ser santos. ¿Y saben por qué nos escogió para ser santos? Porque Él quiere lo mejor para nuestra vida.
Y Él sabe que solo la santidad me puede hacer feliz. Dios simplemente, ¿verdad?, pudo habernos creado sin propósito y significado, y pues cada quien que encuentre su camino. Veamos aquí también en Efesios capítulo 1, versículo 9, que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios y cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios, desde el principio Dios planea que la restauración y la redención de mi vida fuera a través de un vehículo llamado Jesucristo. Dice Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando comienzas a caminar con Dios, comienzas a conocer ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El misterio de lo que Dios quiere para mi vida. Yo no voy a poder conocer lo que Dios quiere para mi vida si no camino con Él, si no soy santo. Pero si camino en santidad y entiendo, porque es algo que tenemos que entender, que sin santidad nadie verá a Dios. Si yo entiendo qué es la santidad, la manera en la que voy a vivir tranquilo, con paz, con las bendiciones de Dios, voy a conocer a Dios y voy a conocer los misterios escondidos en la Biblia, porque todos los misterios de Dios están revelados en la Biblia, o los que Él quiso revelarnos. Y dice la Biblia que esta voluntad de Él se la propuso en sí mismo, y como lo vimos desde antes de la fundación del mundo. Ahora ven en Efesios 3, versículo 10 al 12, para que la multiforme sabiduría de Dios, la palabra multiforme significa de formas múltiples, o sea, de muchas formas. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Tú has visto un diamante con un ojo especial, con un lente especial, un diamante? Tiene cantidad de caras. Y hasta que no se le limpian todas esas caras al diamante, no puede tener valor. Entonces le limpia una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. La pones en el paño negro, le avientas la luz, y detrás de lo negro y con el reflector puedes ver que esa piedra es preciosa. Sin el paño negro detrás y sin la luz, no se podría apreciar un diamante. Sin mi vida de pecado atrás y la luz de Cristo, yo no podría apreciar lo que Dios ha hecho en mi vida, un diamante. La multiforme sabiduría de Dios, o sea que la sabiduría de Dios tiene muchas formas, se ha dado ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios nos dice que los ángeles están aprendiendo de nosotros, la iglesia. Yo lo compartí antes en el libro de Apocalipsis. Los ángeles están mirando, viendo cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, lo que leemos, y todo es para su enseñanza. Somos la escuela de las criaturas angelicales en el mundo invisible y en el mundo espiritual. Somos los maestros de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no saben lo que es la gracia, los ángeles nunca conocieron lo que es la misericordia. Dice 2 de Pedro 2, Dios no perdonó a los ángeles, nos perdonó a nosotros. Ellos no tuvieron perdón. Cuando se rebelaron, cayeron y no hubo perdón para ellos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Vivían tan cerca de Dios que no tenían excusa para rebelarse con su Creador. Ahora dice a continuación que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vemos pues que el propósito de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Eterno. Lo que Dios se propuso, eso es lo que predomina, y lo que mantiene y lo que va a cumplir. Y yo tengo que entrar en ese propósito para formar parte de su plan, de su voluntad, y no puedo entrar a ese propósito más que a través de una vida de comunión con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es entrar a ese mundo espiritual invisible? Conocer a Dios. Cuando recibo al Espíritu Santo, entramos a la eternidad. ¿Y quién habita en la eternidad? Dios. Entonces la eternidad está aquí, arriba de mí.
Yo estoy aquí abajo, en el mundo físico, visible, cuadridimensional. La eternidad es hiperdimensional. No hay dimensiones para Dios. Yo hago contacto con la eternidad nada más que en la oración. Ahora dice la Biblia claramente que Jesucristo, vamos a Romanos capítulo 5, Jesucristo es en primer lugar el segundo Adán. Así se le llama a Jesucristo el segundo Adán. ¿De qué manera pudo Jesús, en el propósito eterno de Dios, lograr que ese propósito eterno de Dios se llevara a cabo? ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia nos menciona que Jesucristo fue inmolado hace 2000 años? Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la cruz, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya la tenía en sus propósitos, porque son eternos. Y cuando Cristo muere en la cruz hace 2000 años, Cristo estaba cumpliendo el propósito y la voluntad de su Padre. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús para mantener la voluntad de su Padre y conocer la voluntad de su Padre? Vivir en continua comunión con Él y hacer su voluntad. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Aquí está hablando de la gracia y del pecado. O sea, la gracia que Dios nos da no es como el pecado original de Adán y Eva. Porque si por la transgresión de aquel uno es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vean esta pluma que tengo aquí. Hay gente que me ha dicho, bueno, Armando, por favor explícame, ¿qué culpa tengo yo de que ese patán de Adán y su esposa mugrosa Eva, verdad, hayan pecado y se hayan rebelado y 6000 años después Dios me culpe a mí? Le dije, bueno, te lo voy a explicar. Esto es una balanza. Dios creó al mundo en una balanza. Aquí estaba Adán y Eva en el centro de la balanza. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva, tú puedes caminar hacia acá e inclinar la balanza hacia acá, o inclinarla hacia allá, o mantener el equilibrio de la balanza si te mantienes en el centro. Pero si tú comienzas a caminar para acá, que es el lado negativo, vas a morir y te vas a separar por mí. Adán y Eva se inclinaron hacia acá y la balanza se inclinó desde Adán hasta nuestros días del lado izquierdo. Y cuando nacemos, todos nacemos inclinados y con la tendencia hacia la maldad. Y si no, pregúntaselo a tu hijito de 1 año y medio y 2 años. A los niños nunca les vamos a enseñar a portarse mal. Por naturaleza se portan mal. Les enseñamos a portarse bien, les enseñamos a caminar para acá, porque nacemos en pecado y con la tendencia hacia la maldad desde el nacimiento. Muy bien, entonces, como el ser humano, Dios sabía que iba a culpar a Dios de que qué culpa tenemos que nos hayan inclinado, Dios mandó a otro hombre e hizo esto el otro hombre, Jesucristo. Desde hace 2000 años que Jesucristo vino al mundo, vino otra vez a nivelar la balanza. Entonces, si tú te vas al infierno, tú nunca le podrás decir a Dios, yo no tengo la culpa de que alguien haya muerto, porque Dios te va a contestar, si por un hombre naciste con la tendencia del mal, yo te mandé a un segundo hombre para que fuera mucho más grande dentro de ti el poder para servirme que el poder para la maldad. Te vas al infierno, no por culpa de Adán y Eva, te vas al infierno porque no quisiste la medicina. No quisiste enderezarte. Quisiste permanecer en el estado en el que naciste. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora vean ahí en Romanos 5, en el versículo 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, ¿por qué morimos? Porque el primer ser humano inclinó la balanza hacia la izquierda
pecó y hemos heredado genéticamente en el espíritu y en la sangre la maldad, la maldición que puede llevar a muchos al infierno si antes de morir no arreglan sus vidas y no son santos delante de Dios. ¿Saben ustedes que en 1860, me voy a detener un paréntesis, en 1860 había un hombre, un monje austriaco llamado Mendel, y fue el primer científico que hizo experimentos con chícharos y que comenzó a determinar las características genéticas hereditarias del ser humano. O sea, Mendel demostró que se transmitían las características de los genes de generación en generación. El proyecto más grande y más superlativo del siglo XX, el siglo pasado, no fue la bomba atómica, la fisión nuclear, la invención de las computadoras, que el hombre ha llegado a la luna, la plataforma espacial. El invento más grande, el descubrimiento científico más grande del siglo XX se llamó el proyecto del genoma humano, donde los genetistas y los científicos descubrieron que dentro del esperma de mi padre, y cuando se juntó con el óvulo de mi madre y vino la fertilización y se formó un cigote y luego se formó un feto y luego ya nacimos como bebés, dentro de ese esperma microscópico de mi padre y dentro del óvulo de mi madre, al juntarse las cromosomas de mi padre con las de mi madre, dentro de los genes existen los transmisores de la herencia, que se llama el ADN, ácido deoxirribonucleico. Y esto es lo que determina qué estatura vas a tener, el color de ojos de tu mamá, o la cicatriz de tu mamá, el lunar de tu abuelo, etcétera, etcétera, el color de tu piel, el programa, el software, viene en un espermatozoide y en el óvulo de la mujer. Al juntarse, determinan lo que somos. Los genetistas descubrieron eso en 1860 y en el siglo XX se descubrió que dentro de los genes no solamente había características hereditarias físicas, sino también emocionales. Y de ahí oímos que sacó lo berrinchudo de su abuela, sacó lo terco de su papá, sacó la dulzura de su madre. Las características emocionales nos están hablando, señores ateos, que es imposible que la materia pueda producir conciencia, que la materia químicamente pueda a través de billones de años de evolución producir emociones ni sentimientos, ni la inteligencia, porque la nada no puede producir nada. Entonces, la conciencia, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron las emociones y los sentimientos si es que somos pura materia, como dicen los materialistas? Entonces, es increíble que hayamos heredado también herencia física y herencia emocional o almática, pero la Biblia es el único libro que le dice al ser humano que hemos heredado una tercera parte, porque somos espíritu también. Hemos heredado la maldición del pecado. Shakespeare le llamó el defecto trágico, Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente, y todos estamos de acuerdo en que el ser humano tiene un problema, va de mal en peor, menos el Dalai Lama que dice que vamos mejorando cada día. Y en la Biblia nos dice que es el pecado, es una fuerza maléfica que en mi humanidad me inclina a adulterar, a mentir, a defraudar, a autodestruirme, a fumar, a meterme humo, a meterme drogas, a desvelarme, a cometer adulterio, a emborracharme, como si nos estuviéramos así con cuchillos diciéndonos, me odio, me odio, me odio. Todo lo que hacemos es para autodestruirnos. Qué contradictorio, ¿verdad? Para un ser humano que se le califica como racional y como altamente inteligente. Pero esa fuerza que nos lleva a la destrucción es la que Dios viene a contrarrestar con la entrada de Jesucristo dentro del ser humano. La Biblia nos dice que hemos heredado el pecado y el pecado viene, abre los oídos, en la sangre. ¿Por qué José, el esposo de María, no pudo tener relaciones con ella para que naciera el Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué no hubiera podido nacer como tú y como yo el Mesías? Porque la Biblia dice que así, Romanos 5:12,
así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Estoy hablando de un versículo citado hace 2000 años por el apóstol Pablo, y aquí se encuentra la genética. Así la muerte pasó. ¿Cómo que pasó? ¿Pasó a través de dónde? ¿Cómo es transmitida la muerte a través de todos los seres humanos? ¿Cómo es transmitido el pecado a través de nosotros si no es a través de los genes? Y los descubrimientos de la genética nos aclarifican y nos dicen: la Biblia tenía razón. El lenguaje científico de la Biblia es más moderno que los descubrimientos científicos de mañana en la mañana. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo se transmite la muerte? Porque hay algo dentro de mi madre, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo que yo estoy recibiendo y que me está envejeciendo mi cuerpo, deteriorando mis células, y todos vamos a llegar a los 80, 90 años de edad y todos tenemos una cita con el panteón. Ahí acabamos todos, porque está establecido los hombres que mueran una sola vez y después el juicio por causa del pecado. Sigamos leyendo en Romanos 5. Para terminar, versículo 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vean ustedes que la muerte se le designa como una reina. La muerte, ¿quién es un rey? Alguien que tiene dominio, alguien que da órdenes, alguien que manda, alguien a quien se le tiene que obedecer. La muerte reinó. Estábamos sujetos los seres humanos antes de la resurrección de Cristo a morir. Finalmente, sin ninguna esperanza. Reinó la muerte por Adán. Mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El momento que entra Cristo a mi vida, dice Hebreos 2, 14 y 15, porque era necesario que Él participara de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a ser esclavos. Y al recibir a Jesucristo, comenzamos a reinar nosotros y no la muerte, porque mientras el cuerpo por afuera cada día se desgasta, el interior se sigue renovando. Y ya estamos reinando en el Espíritu y ya tenemos la promesa de la resurrección y le perdemos el miedo a morir. Todos tenemos que morir de alguna forma, ¿verdad? Ya sea un avionazo, que te caiga un ladrillo en la cabeza, de cáncer, de sida, de enfermedad, de atropellamiento, de embolia, de ataque al corazón. Todos tenemos que morir. La forma como tenemos que morir le pertenece a Dios. Pero la Biblia dice que tú ahorita debes demostrar, si eres cristiano, que estás reinando en vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo entró a tu vida. Él es el Rey de Reyes. Y cuando tú comienzas a gobernar, tu humanidad comienza a ser esclava de tu espíritu. Y tu espíritu comienza a gobernar en la vida y en la paz del Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Porque solo en tu palabra podemos encontrar los misterios explicados de tu voluntad. Qué privilegio tan grande nos has concedido de conocerte, de entenderte, de saber que vives, que tienes propósitos que son eternos y que nosotros debemos ajustarnos a estos propósitos y conocerlos para orar con autoridad. Para pedir ahora en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y tú nos lo concederás, si es que pedimos de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos eternos. Gracias porque nos dejaste la Biblia, Señor, para conocer tus propósitos y tu voluntad. Y al conocerlos, formar parte de ellos, de este Rey eterno, que dio su vida por nosotros en una cruz para revelarnos el secreto de la verdadera felicidad. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consolados. Dichosos los que son perseguidos y calumniados por causa de mi nombre. Dichosos todos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos y felices. Aquí está la dicha y aquí está la felicidad verdadera, en ser como Jesús, manso y humilde de corazón, en vivir sometido a la voluntad de Dios, para que Dios no tenga ningún impedimento de trabajar en nuestra vida. Una vida rendida a la voluntad de Dios es una vida con propósito y significado, porque solo en Dios podemos encontrar el significado verdadero para vivir. Padre, en esta noche te pedimos que salves las almas, que nos des almas de esta reunión, y todos ustedes en esta noche que aún no tienen esta relación con Jesús, todos ustedes en esta noche que aún no conocen la vida eterna, ni has entendido la voluntad del Padre para tu vida, entrégale tu vida a Cristo en este momento, y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Mi vida te ha ofendido y tú eres un Dios santo. Creo que tu Hijo en la cruz pagó con su muerte y con su sangre por mis pecados, y te pido que me perdones en base no a mis buenas obras, sino a lo que Él hizo en mi lugar, en la cruz. Señor Jesucristo, creo en ti como el único Mesías y Salvador de mi vida. Te pido que entres a mi corazón en este momento. Te recibo como Dios y como Salvador. Transfórmame y cámbiame y cumple tu propósito eterno en mi vida, porque quiero formar parte de tu plan y llegar a ser como tu Hijo Jesús, en quien te lo pido y te doy las gracias.